Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Hoy venimos con un nuevo tutorial para hámsters. Esta vez he hecho una casita casera para que podáis hacer para vuestros hámsters. Esto digamos que lo podéis personalizar y hacer apto para conejos o cobayas, incluso gerbos, ratas y ratones. Simplemente hacer las dimensiones que necesitéis para vuestro pequeño peludo, ¿vale? Entonces, os quería comentar que esta idea ha sido a raíz de un pedido que hice a Tienda Animal. Ahora lo vais a ver por qué. Y es que en la cajita resulta que las cajitas pequeñas en las que vienen los productos de Tienda Animal pone que, bueno, sale como una puertecita y una ventana dibujada para que reutilices esa caja para hacer una casita para tu hámster. Así que, en realidad, la idea es de Tienda Animal. Hay que reconocer su mérito. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta casita? Pues en primer lugar, por supuesto, la cajita. En este caso, pues ya que estaba, os quería enseñar lo de la cajita que venía así dibujada, ¿veis? Que viene con la puerta y la ventana para que hagáis la casita, pero podéis utilizar una caja normal, ¿vale? De las dimensiones que queráis. Vamos a utilizar pistola de silicona caliente. Siempre os digo que de pegamento es lo único que podéis utilizar porque no es tóxico. Esto al fin y al cabo es plástico fundido que lo que hace es pegar los palitos de madera que vamos a utilizar, y si lo roe el animal no pasa nada. Si queréis decorar podéis utilizar pistola, bueno, silicona de colores, ¿vale? Que esta vez lo vamos a utilizar por primera vez. Y también vamos a necesitar unos alicates para poder cortar los palitos de madera. Y por supuesto, los palitos de madera, incluso también una lima para poder limar los cantos y que no haya ninguna astillita, ¿vale? Yo, como veis, tengo mogollón de palitos. Y os quería mencionar que se me había ocurrido que podéis añadirle también a todo esto, si no tenéis silicona de colores, podéis añadirle incluso figuritas de madera. Bueno, el problema es que ahora no creo que podéis ir al bazar chino y por favor no vayáis, porque están cerrados y aparte que no hay que salir para esa necesidad. Pero bueno, podéis utilizarlo para una idea para más adelante, que yo en el bazar chino que tengo cerca de mi casa venden pues como florecitas, hojitas, cositas de colores, cositas que podéis pegar para decorar la casita de vuestro hámster. O sea que podéis compraros este tipo de decoraciones y lo podéis reutilizar todas las veces que queráis, ¿vale? Tenéis un montón de tamaños de tipos de palitos de madera. Y bueno, yo suelo utilizar casi siempre los que son los típicos que utilizan los médicos, que son como un palmo de largos, y los que son los que vienen con los polos, que son más cortitos, más medianos. Esos son los que yo más suelo utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar tanto palitos de color madera como de colores, ¿vale? Y luego también tengo este tubito de cartón, que no recuerdo bien de dónde lo saqué, creo que fue de un papel de regalo y me lo guardé. Yo soy de guardarme mucho este tipo de cosas. Y luego también vais a necesitar cúter y fixo. Bueno, cinta adhesiva. La cinta adhesiva la vamos a utilizar para cerrar bien las partes de la cajita, porque claro, como la abrí para poder sacar las cosas que compré, que eran para Swarley, pues tuve que abrirla. Y luego el cúter lo vamos a utilizar para poder cortar lo que es la puerta y la ventana de la casita, ¿vale? Si sois menores de edad, por favor, utilizad, o sea, hacer estas cosas con supervisión de un adulto o que os lo haga un adulto, ¿vale? Sobre todo el tema de cortar con el cúter y la pistola de silicona, que os podéis quemar. Por favor, precaución. Así que bueno, vamos a ir cortando la puerta y la ventana. Esto digamos que de lo más difícil, cortar el cartón, ¿no? Con forma así redondeada es un poco más difícil, y también a la hora de cortar los palitos de madera y darle la forma de la ventana también es de lo más complicado, pero bueno, que vais a ver que es muy fácil, ¿vale? Eso es lo más difícil que vais a encontrar en el vídeo de hoy. Entonces, como el cartón es un material blandito, no pasa nada porque haya, esquinitas y cositas así, porque el hámster no se va a pinchar, como mucho lo va a roer, pero bueno, si lo muerde, pues mira, mejor para sus dientes que vaya a desgastarlos. Yo lo que he hecho es forrarlo con los palitos de madera para decorarlo, para que sea más resistente, porque es verdad que, por ejemplo, Gouda no solía morder los palitos de madera. Si empiezan a roerlos, es mejor que se lo quitéis, ¿vale? La casita, pero bueno, para eso deberían de tener sus cosas,
sus juguetes de madera especial para roer, no esto. Y luego lo que he hecho es echar como un chorrete de silicona caliente dentro, porque como están las solapas de la caja se podían abrir y ahí pues que se quede basura y tal. Entonces lo que he hecho es pegarlo bien y para que no haya un reborde y el hámster no lo muerda, he pegado dos palitos de madera, de color madera, ¿vale? Dos palitos de estos de helado con la pistola de silicona. Siempre me preguntáis que si podéis utilizar otro tipo de pegamento, no. La pistola de silicona, como he comentado, como es como un plástico, no es tóxico para los roedores, pero no utilicéis ni pegamento en barra ni pegamento líquido, ¿vale? Entonces ahora vamos a coger el tubo y lo vamos a cortar a medida que queramos. Yo, como os he dicho, quiero hacer como una... Bueno, no lo había dicho, no sé por qué digo eso. Quiero hacer como una chimenea en la casita, ¿vale? Que nunca he hecho así algo decorativo. Entonces voy a cortar como un poquito. Si no tenéis este tubo, podéis utilizar un tubo de cartón de papel higiénico, ¿vale? Entonces hacer la medida que queráis, más o menos esta medida, ¿vale? Vamos a cortarlo así. Voy a hacerlo más o menos improvisado para que lo veáis, ¿vale? Entonces lo corto. Voy a bajar un poco la luz. ¿Vale? Nos quedamos con este tamaño más o menos. Vamos a intentar que quede un poco simétrico. Que no lo ha quedado. Ahí va, más o menos. ¿Vale? Lo cortáis así, lo dobláis así, lo cortáis. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo por un lado, ¿vale? Solo por un lado. Y le vais a cortar un poco, bueno, lo podéis medir así, ¿vale? Más o menos. Y o bien le cortáis lo sobrante, que sería esto de aquí, ¿vale? O bueno, se lo podéis cortar directamente, es como 2 deditos, se lo cortáis y ahora lo cogéis así, ¿vale? Y le ponéis, si queréis le podéis poner un poquito de cinta adhesiva, le podéis poner así un poquito de cinta adhesiva para que no se abra. Y como esto luego lo vamos a cubrir de palitos de madera, como vais a ver a continuación, no pasa nada porque no va a tocar la cinta adhesiva, ¿vale? Pero veis, es otra manera de conseguir ese tubito. Y lo podéis hacer por lo estrechito o lo ancho que queráis, ¿vale? Para que veáis cómo era antes y cómo lo hemos hecho después, ¿vale? Incluso esto es más fácil de hacer porque el tubo este que utilicé yo era súper duro el cartón y costaba un montón de cortar. Entonces, bueno, con la pistola de silicona creamos una base y ponemos el tubito. Intentamos con otro trocito de cartón que nos haya sobrado de la puerta a la ventana retirar un poco la rebaba que sobre para que no... Siempre hay que intentar evitar que haya exceso de pegamento para que así el hámster no lo pueda roer. Y entonces vamos a empezar ya con los palitos de madera. ¿Vale? Vamos a seleccionar los colores que queramos. Yo en esta ocasión voy a utilizar los que son los grandes, los palitos grandes. Y he alternado los colores, ¿vale? He hecho un poco arcoiris. He alternado los colores porque quería hacer una casita multicolor. Pero bueno, podéis utilizar tonos fríos o tonos cálidos o tonos claritos, tonos oscuros, lo que queráis. O simplemente color madera, ¿vale? Eso sí, no pintéis los palos, que también me preguntéis si son tóxicos. En este caso, estos palitos de madera que utilizo son tintados con agua y tintes vegetales, entonces no son tóxicos porque es simplemente que ha absorbido el agua con el tinte y es tinte vegetal. Lo que sí que es tóxico es pintarlo vosotros con pintura acrílica, eso no lo hagáis, ¿vale? Prefiero que se quede con color madera y que compréis figuritas de madera y se las peguéis a que lo pintéis, ¿vale? Porque puede ser malo para el hámster. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue pegar las dos primeras, la roja y la lila, y ya cuando empieza con la puerta, la medí, la dibujé con un rotulador, y entonces ya empecé a cortar con el alicate, y con la lima le vais dando un poco la forma curvadita, ¿vale? Esta es una lima de uñas que tengo yo de las uñas de gel, pues esa es la que utilizo yo. Podéis utilizar también lima o sea, una lija de carpintería, pero bueno, yo es que como tengo tantas limas de las uñas, pues utilizo una para esto. Con la pistola silicona pues vamos a ir pegando cada palito y como os digo, vais midiendo y vais recortando. Yo no suelo tirar lo que me sobra, o sea, el palito restante que tenéis de la parte de abajo, en este caso en la puerta, yo no lo suelo tirar porque lo podéis reutilizar luego para otra manualidad, para otra casita o para un puente o lo que queráis hacer, ¿vale? Yo no lo suelo tirar por eso.
Recordad siempre, después de cortar los palitos con los alicates, siempre tenéis que limarlo, ¿vale? Para que no quede ningún tipo de astillita, ni rebaba, ni cantito punzante, ni nada, ¿vale? Que quede lo más redondeado y lo más pulido posible. Siempre, aunque lo veáis muy bien cortado, siempre hay que limar, ¿vale? Para intentar evitar eso, que haya ninguna astillita que le pueda hacer daño luego al hámster. Y bueno, vais haciendo esto con todos los colores, ¿vale? De lo que es la pared principal. Esta es la parte que lleva un poco más, es más elaborada, porque el resto de paredes de la casita, como son lisas, es simplemente silicona y pegar, silicona y pegar. Esta sí que tenéis que ir dibujando lo que es la puerta y la ventana para ir recortándolo, pero vamos, que no tiene tampoco mucha dificultad. Si no tuvierais una cajita de este tamaño, lo que podéis hacer es, bueno, coger una caja de zapatos o una caja que tengáis más grande y cortar la medida de lo que vosotros y vosotras pues queráis, ¿no? Del tamaño que queráis la casita del hámster. En caso de un conejo, por ejemplo, pues la casa debe de ser bastante más grande. Lo suyo es que sea como el doble del tamaño del animal, para que quepa pues cómodamente. Aquí podría caber hasta un hámster sirio, que esa es la idea, que quepa un hámster sirio para futuros hámsters que puedan llegar al canal. Ahora la parte de la ventana es un poquito más complicada porque tenéis que medir tanto la parte de arriba como la de abajo. Entonces tenéis que medir la curvita de la ventana y aquí hay que llevar cuidado porque se nos puede romper el palo. Si os resulta muy difícil es mejor que lo partáis en dos y ya está, ¿vale? Pero bueno, queda así mucho más detallista, ¿no? La esfera, el círculo de la ventana. Entonces lo cortáis con los alicates y tenéis que ir limando en forma cóncava, como una media luna, tenéis que ir limando todo el cantito y ya se queda lo que es la forma de la ventanita, ¿vale? Eso en realidad lo tenéis que hacer con las esquinas, ¿no? Con los laterales de la ventana. Lo que es la parte de dentro ya dividís el palo en dos y lo cortáis, lo limáis y lo pegáis. Yo sé que cometí un error y es que os recomiendo que si tenéis que dibujar lo que es la ventana para seguiros de guía, intentad hacerlo con un color que sea parecido al de la madera, al del palito, porque luego no podéis borrarlo. Entonces eso a mí me pasó que lo marqué y luego no lo podía borrar porque lo marqué mal, lo marqué demasiado grande y luego lo hice más pequeño el agujero, entonces se ve la raya del rotulador. Pero bueno, que tampoco es nada grave, pero si podéis hacerlo con lápiz y luego poder borrarlo, pues mejor, más bonito os va a quedar. Yo es que, pues mira, no caí en eso, que en este caso se me ha partido. Pero veis, yo aún así lo he aprovechado porque lo podéis pegar así, ¿veis? Yo lo pego por el canto, lo vuelvo a unir y lo pegué, yo lo aprovecho. Yo es que soy muy ahorradora con eso. Mirad, como veis, aquí ya he cubierto toda la caja, la parte del techo lo he hecho con palitos de color madera, tanto de los grandes como de los pequeños, y veis están bien los cantitos bien limados. Y luego los laterales de la casita también son con palitos de color madera para seguir lo que es la longitud, ¿no? De la casita. Y en la parte de atrás, igual que la parte frontal, son de colores. Los palitos son de colores. ¿Vale? He cogido otro trocito del que me había sobrado del palo lila para hacer como un escalón en la puerta de la casita. Y aquí, como veis, estoy creando lo que es el humo de la chimenea, que no sé por qué se me ha perdido el clip en el que salía haciendo la chimenea, pero bueno, al fin y al cabo era cortar palitos, limarlos y ir pegándolos al tubo que habíamos pegado anteriormente en forma de chimenea. ¿Veis? Aquí estoy cogiendo lo que es silicona blanca para crear esa forma de nube. Lo que recomiendo es que no lo peguéis así en un plástico porque luego no lo podéis despegar. Yo creía que sí, pero no. Lo que pasa es que yo lo hice así para darle un poco forma, que no estuviera plano, un poco forma de cóncava. Y luego le pegué un palito por detrás porque se caía, porque pesaba mucho. Entonces le podéis pegar, bueno, podéis hacer también así sobre una base de plástico, si os da igual, lo recortáis, le ponéis un palito y ya tenéis vuestra chimenea funcionando. ¿Veis? También he puesto silicona azul, esto estoy aprovechando lo que es la puntita caliente de la pistola para hacer un agujero y meter la parte del humo que hemos hecho para la chimenea. Aquí veis que se me está cayendo, entonces ya lo que hago es ponerle un palito para que no se caiga. Veis que he cogido silicona azul para decorar la chimenea y lo que es el cartelito de la puerta de la casita, que ahí en un futuro pues pondré el nombre
del hámster que tenga. No he puesto ninguno porque no tengo ninguno ahora. Pero bueno, es una idea que si os gusta lo podéis hacer. Coger de color madera y con un rotulador o un lápiz, como eso el hámster no lo va a poder roer porque no llega, pues ponéis el nombre del animal. Y está muy chulo también. ¿Veis? Aquí estoy pegando ya el palito con el humo de la chimenea. Esto es todo por la casita de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica. Si lo vais a hacer, por favor, mandadme fotos por Instagram o por email o por donde queráis, por redes sociales, para que yo lo pueda ver. A mí me gusta mucho porque es una manera de reciclar y reutilizar el cartón y la madera. Y bueno, que esto lo podéis aplicar a todo lo que queráis, porque esta vez he hecho una casita, pero podéis hacer si queréis una bañera para la arena de chinchilla que se utiliza para los hámsters, o podéis hacer también un comedero si queréis. Lo que pasa es que para lo que es comida, el cartón se va a lastimar más rápido, porque es pues eso, si ponéis comida como el pienso no se va a lastimar tanto. Pero si ponéis comida húmeda o el hámster se hace pis encima, lo que sea, pues se va a deteriorar. Pero bueno, al final era una idea más que os quería dar para aquellas personas que no puedan comprar casitas o que no encuentren casitas para su hámster, y que espero que os haya gustado mucho. Dejadme vuestra opinión por comentarios, ¿vale? Para que así sepa si os ha gustado o no os ha gustado. A mí la verdad es que me ha parecido muy graciosa con la chimenea, y que ya está. Que tenéis en la cajita de información una lista de preguntas frecuentes de hámsters, porque tenéis ahí un montón de vídeos en el canal, o sea que seguramente alguno os va a ayudar. Tenéis también más tutoriales de cositas que hemos hecho un montón, la verdad, en el canal, desde puentes, escaleras, hemos hecho hasta como una doble altura en las jaulas, como una habitación nueva para hacer como una especie de jardincillo. Tenéis un montón de cosas, tenéis hasta toboganes, un montón, hasta un soporte para el bebedero, o sea que por falta de manualidades no va a ser. Y bueno, si os ha gustado este vídeo y os gustan los vídeos de hámsters o de perritos, que tengo por ahí a Swarly, no sé si lo veis, sí, está ahí durmiendo, jeje. Y si os gusta también pues los vídeos de entretenimiento, de lo que es más o menos Moa World, no os olvidéis de suscribiros. Y que también tengo 2 canales más. Tengo Moa Makeup, que es de maquillaje y uñas, y tengo Moa Games, que es de gameplays, que espero subir pronto también gameplays, a ver si me pongo un poco al día también por allí, que aquí como estamos muy activos con lo de la cuarentena y con los directos. Que por cierto, espero hacer todas las semanas, por lo menos durante la cuarentena, un directo a la semana. Así que no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita para que cuando estemos en directo no os lo perdáis. Por favor, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Moa World.